Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. En el cuarto día del reto semanal vamos a tejer un punto fantasía llamado ribeteado con abanicos. Está bien fácil, bonito. Lleva 7 vueltas para formar este punto. A mí me parece fantástico, por ejemplo, para tejerlo para un suéter, una polera. Está tan bonito, tan bello realmente, hasta para una mantilla, por ejemplo, un chaleco, no sé, lo que se les ocurra a ustedes. Me dirán en comentarios en qué lo pondrían este hermoso punto. Vayan coleccionándolo para vuestro muestrario, ¿sí? Guarden todo porque realmente está bien bello y bonito, ¿sí? Vamos a empezar la clase. Está tejido con hilo 100% de algodón, hilo de 2 milímetros. Pero no significa que lo tengan que tejer en hilo. Lo pueden tejer en cualquier lana, en cualquier estambre, de cualquier marca y de lo que ustedes prefieran. Este hilo se teje con un ganchillo de 2 milímetros, pero yo siempre pongo un poco más grande el grosor de la aguja, en este caso 2,5, porque me gusta que quede más esponjoso, porque si uno teje un poquito apurado y lo aprieta al tejido, tiende a encogerse y queda feíto la trama del hilo. Entonces siempre es recomendable tejer con un ganchillo un poquito más grande. Eso es lo fundamental para este tipo de tejido, ¿sí? Realmente está bonito, ¿verdad? Está bonito, bonito. A mí me encantó. Para un rebozo quedaría fantástico. ¿Qué es lo que se viene? Realmente después de la 7ª clase es la mantilla, cobijita, pañoleta o rebozo de bebé. Eso es lo que se viene, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar la clase. Tomamos nuestro hilo, en este caso de color gris. Me ha encantado este color. Lo tenía guardado y dije, bueno, vamos a abrirlo. Vamos a hacer la primera cadena de seguridad, como yo le digo, para trabar nuestro hilo y no se zafe. Y vamos a hacer cadenas flojas, 28 para la muestra. Y es lo que llevan estos motivos, ¿sí? En este caso tenemos medio motivo en la punta, derecha e izquierda, y tenemos 3 motivos. Y ustedes cuando vayan a tejer tengan eso en cuenta para hacer la cuentita. Que 3 motivos entran con 28 puntos y medio motivo para cada esquina. Con esa cantidad de puntos hacen la cuentita para la medida que ustedes vayan a tejer, por ejemplo, delanteras y espaldas, ¿sí? Ustedes hacen la cuentita. Y comenzamos para la muestra de nuestro punto con 28 puntos. Hicimos una cadena, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, así hasta 28. Hacemos una cadena extra y contamos para abajo. 1, 2, 3, 4 y ahí hacemos el primer punto alto. Y queda así. Ahora salteamos un punto y hacemos el otro punto alto ahí. Y queda así. Salteamos un punto acá, ¿sí? Y salteamos otro punto más acá y otro punto más y tejemos en este. Y hacemos un punto largo, alargamos
el bucle, vamos a decir, del punto alto, tejemos 3 cadenas, porque lo vamos a cruzar, ¿sí? Teníamos un punto aquí que lo salteamos y tejemos acá el punto alto cruzado. La primera vuelta cuesta un poquito, ¿sí? Entonces tenemos que ayudarnos con la yema de los dedos porque cuesta un poquito. Con paciencia se puede. Y queda cruzadito ahí. Y acá está el punto que salteamos, ¿sí? Y queda así. Salteamos un punto. Acá. Este no porque está tejido. Acá. Y acá hacemos un punto alto. Hacemos ahí el punto alto. Y queda así. Entonces, un punto alto, un espacio, este punto cruzadito aquí, un espacio y un punto alto. Salteamos un espacio, otro más y tejemos acá. Estiramos bien porque es cruzado el punto alto con paciencia. Ahí. Estiramos aquí para que no se recoja. 3 cadenas. Sostenemos aquí la base para que no se recoja. Y venimos, este no, acá. Sostenemos, estiramos bien. Porque tiene que quedar bonita la trama del tejido. Y ahí tenemos nuestro punto bien bonito. Volvemos a tomar la lazada, salteamos este punto y aquí tejemos un punto alto. Repetimos. Salteamos este punto, en este no tejemos, en este tampoco y tejemos acá. Un punto alto, alargado. Yo digo con paciencia porque no queremos que se recoja. Ahí. 3 cadenas. Y ahora estiramos bien. Este no, aquí. Y ahí estiramos bien. Y ahora resta repetir lo que queda de la base. Después de esta crucecita que tenemos acá, se deja un espacio, se teje un punto alto, ¿sí? Se deja un espacio, se teje un punto alto. ¿Sí? Una cadena, ¿sí? Y en el último punto acá, un punto alto. Y nos queda así, con 3 crucecitas. Damos vuelta. Y lo que tenemos que hacer es así. 3 cadenas para el primer punto alto. Aquí adentro en el hueco vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Que es la mitad del abanico. La mitad de este abanico. Acá. Lo que tenemos que hacer ahora, aquí en el punto alto, clavarlo con un medio punto. Y se acostó ahí, ¿sí? Aquí adentro de las crucecitas, de esta cruz que se formó aquí, que la estiramos con paciencia, pero solo fue en la primera vuelta. Se creó cierta tensión, dijera mi esposo. Entonces,
Porque los patrones, las revistas no explican eso. Y cuando uno teje por primera vez lo que hay en un patrón, en una revista, queda una chanchada realmente. Porque es así, yo lo paso, lo vivo, lo proceso y queda mal. Entonces yo tengo que experimentarlo. Y después que paso por esa experiencia, cuando se los explico a ustedes, les tengo que explicar cómo realmente tiene que ser. Hay que estirarlo. Y eso no lo explican. Bien, aquí adentro vamos a hacer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una vez que hicimos esto, lo clavamos aquí en este punto alto con un medio punto. Y nos queda así, nuestro primer abanico. Vamos aquí donde tenemos el triangulito y repetimos los 7 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Llegamos acá al punto alto y hacemos un punto bajo. ¿Ven? Para finalizar, lo que tenemos que hacer aquí en este huequito donde teníamos la cadena al principio, terminar con los 3 puntos altos, como al principio. 1, 2 y 3, que sería la mitad del abanico, porque ahora vamos a hacer un punto alto en la tercera cadena de inicio. Y nos queda como al principio de nuestra labor. ¿Ven? Giramos y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a hacer una cadena para iniciar la labor, ¿sí? Y aquí en el segundo punto alto, este es el primero y aquí el segundo, vamos a hacer un punto bajo, ¿sí? Hacemos una cadena de separación y aquí donde está el punto bajo, ahí vamos a hacer un punto alto. Hacemos una cadena y contamos. 1, 2 y empezamos a hacer puntos bajos. En total van a ser 3, 2 y 3. Esto quiere decir que al principio dejamos 2 y al final dejamos 2 libres. Separamos con una cadena y hacemos un punto alto aquí entre medio. Una cadena de separación y repetimos 2 puntos libres y hacemos 3 puntos bajos siguientes. Una cadena de separación y el punto alto aquí en el medio. Una cadena que separa y repetimos con los puntos bajos. Ahora hacemos un punto bajo aquí, al final, porque aquí teníamos un punto bajo, un punto bajo al inicio. Y como aquí no tenemos cadena, porque no es el inicio, también tenemos que terminar en la tercera cadena con un punto bajo.
Giramos y lo que tenemos que hacer es levantar 3 cadenas. ¿Sí? Ahora, aquí entre medio de las 2 cadenas, hacemos lo siguiente. Levantamos lo que yo les decía al comienzo, que la primera vuelta fue con cierto estrés, ¿sí? Para que no se recogiera el tejido, porque dio trabajo, porque realmente la primera vuelta da trabajo. Entonces, ahora no va a dar trabajo, ahora va a ser fácil. Entre medio de los 2 puntos hacemos así. Estiramos bien, hacemos el punto alto, quiero decir. Estirándolo bien, así. 3 cadenas y hacemos el otro cruzadito bien elongado. Y nos queda ahí preciosísimo, ¿sí? Aquí en el medio de los puntos bajos va un punto alto. ¿Vieron cómo nos da trabajo ahora hacer el triangulito o el punto cruzado, el punto alto cruzado? Nos da trabajo. Y volvemos a repetir. Lo hacemos alargado al punto, 3 cadenas y lo cruzamos. Es un punto hermoso, ¿ven? Y aquí, en el centro del punto bajo, hacemos un punto alto. ¿Ven qué bonito que queda? Súper sencillo quedó la vuelta. Y ahora, en el último punto bajo aquí, terminamos con un punto alto. Y nos queda así. Giramos y hacemos lo siguiente. Levantamos una cadena nada más y aquí adentro 7 puntos altos. Esta vuelta será de abanicos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una vez hecho los 7 puntos altos, tenemos entre medio un punto alto y aquí hacemos un punto bajo. Y él se apoya ahí. Y ya tenemos 2 abanicos intercalados y la esquina aquí, la mitad. Y repetimos el abanico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 y 7. Y ahí con punto bajo. Y ahí vamos repitiendo. Bien, aquí quedó casi terminada la vuelta y apoyamos aquí para hacer el punto bajo. Giramos y lo que hacemos ahora es levantar 3 cadenas, una cadena más y lo que hacemos es 3 puntos bajos, saltamos 1, 2, ¿se acuerdan que saltamos 2 puntos bajos, 2 puntos altos que los dejamos libre y hacemos aquí 3 puntos bajos seguidos. Acá. Una cadena de separación y aquí entre medio hacemos un punto alto.
y nos queda así. Aquí queda un punto alto separado por una cadena. Ahora separamos con una cadena y hacemos lo siguiente. Dejamos 2 libres y tejemos de corrido 3 puntos bajos, 2 y 3. Y dejamos 2 puntos altos libres. Ahora hacemos una cadena de separación y entre medio aquí un punto alto y lo separamos con una cadena y repetimos el motivo. Hacemos una cadena al final aquí y un punto alto que lo clavamos aquí y damos por terminada esta vuelta y nos queda así. Giramos y hacemos lo siguiente. Levantamos 3 cadenas y una cadena de separación. Aquí en esta cadena hacemos un punto alto, ahí, ¿sí? En el medio de los puntos bajos, ahí va un punto alto, ¿sí? Y ahora, entre medio de las cadenas, acá se hace el punto cruzado, estiradito, ¿sí? 3 cadenas y lo cruzamos con el punto alto estiradito. Y nos queda así. Ahora lo que hacemos es el punto alto entre medio del punto bajo, así. Volvemos a cruzar el punto alto, lo hacemos bien estirado para que quede bonito. Sean generosas, generosos al estirar el punto alto. Es el punto alto sencillo, pero estiradito. ¿Ven? Así. Bueno, amigas, amigos, espero que esta propuesta les sirva y lo guarden en el muestrario o en las cuadrículas de puntos y puntadas. Muchas amigas en comentario me han dicho que ya están guardando en carpetas y folio, siguiendo lo que yo he dicho, que yo guardo desde hace años. Así que bueno, miren qué bonita puntada, realmente es preciosa. Ya creo que sí, que va a ser el punto de la mantilla, no sé. Todavía tenemos 3 días más para el reto de los puntos y motivos. No sé qué vendrá mañana, pero bueno, vamos a ver. Deseo de corazón que les sirva muchísimo para todos ustedes y que les sea de provecho y con mucha, mucha bendición. Y para no repetir tanto, ya saben cómo seguirme. Lo tienen todito acá. No olviden de compartir mis videos, ¿sí? Compartan. Es maravilloso compartir siempre. Les bendigo con paz y bien desde el fondo de mi corazón. Nos vemos mañana con muchísimo más.